Muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, dándole gracias a Dios porque nos permite un día más y en especial nos da esa oportunidad, ese privilegio de escuchar su palabra. En esta mañana vamos a mirar nuestro último énfasis desde la serie que traemos en este mes y específicamente con lo que tiene que ver con nuestros pilares institucionales. Hasta aquí hemos mirado Cristo nuestro anuncio, muy ligado a ello Cristo nuestro Salvador. También miramos nuestro Cristo como santificador, Cristo como sanador y este último énfasis, Cristo nuestro Rey que viene. Y si miramos cada uno de esos énfasis, seguramente nos vamos a dar cuenta que en última instancia cada uno de esos énfasis son una preparación y deben ser una preparación para cada uno de nosotros, para cuando el Señor Jesús, nuestro Rey que viene, estemos cada uno preparados, estemos listos para recibirle, estemos listos para irnos con Él. Preparación que comienza con la conversión, la aceptación de ese mensaje de vida y desde esa conversión, ese nuevo nacimiento, vamos avanzando, ajustando nuestra vida más y más a lo que Él quiere, a lo que Él ha determinado, ajustando nuestras vidas para que sean muy semejantes a la de Él. Entonces, en esta mañana vamos a mirar Cristo, nuestro Rey que viene. Pero antes de entrar en la palabra, vamos a orar y allí donde estás, te pido que sintonices todo tu ser, tu espíritu, tu alma, aún tu cuerpo, en esa disposición correcta, adecuada, para que la palabra en esta mañana sea de bendición para tu vida, para cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias por darnos la vida, gracias por darnos ese privilegio de oír tu verdad y que a través del Espíritu Santo seas tú, oh Dios, llevándonos no solo a oír, sino también a poner tu verdad en práctica. Oh Espíritu de Dios, asístenos, abre nuestros oídos espirituales, danos la actitud correcta para que te podamos oír, te podamos entender y después de ello podamos tener la disposición correcta para ajustar nuestras vidas a esa verdad que tú nos has mostrado, que tú nos has iluminado. Toda obra del enemigo en contra de nosotros, cancélala, anúlala, desbarátala, Espíritu de Dios, y que en todo Cristo Jesús sea honrado, Cristo Jesús, nuestro Señor, sea glorificado, para bendición, para salvación nuestra, para la honra y la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Y aun cuando hay muchas escrituras que nos pueden dar principios, nos pueden dar pautas, nos pueden colocar en esa senda de cómo prepararnos para recibir al Rey que viene, para recibir a nuestro Señor. Quiero partir de dos escrituras, quiero que las tengas presente, no solo desde el tiempo que dure esta disertación, esta meditación, sino que también en tu estudio personal puedas mirarlas, puedas abordarlas, de tal manera que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándote,
te pueda seguir mostrando elementos, pautas que te permitan, en primer lugar, conocer, saber, entender cómo debes prepararte, cómo debes ajustar tu vida para estar preparado para la venida del Señor, sino que también puedas tener, Él te dé esa disposición para hacer los respectivos ajustes. Y la primera escritura está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y esta escritura es bien diciente. Después miraremos una escritura en Mateo, pero permítame leer 3 versículos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, específicamente los versículos 9 al 11. Después de la resurrección, Jesús se ha aparecido a sus discípulos y ellos, en esta instancia, antes de la ascensión, le han hecho algunas preguntas. Y después de Jesús haber respondido esas preguntas, seguramente no desde la perspectiva que ellos esperaban, pero obvio que le dio respuesta. Y allí en verso 9 les va a decir lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, le dicen esos 2 varones con vestiduras blancas, este mismo Jesús vendrá por segunda vez. Pero la escritura en la cual hemos de extraer los principios principales está allá en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25. Una escritura que yo no sé si en estos tiempos las nuevas generaciones dentro del pueblo de Dios la conocen, pero personalmente en mis tiempos era bien conocida, bien citada esta escritura. Y está allí en Mateo 25, tiene que ver con lo que hemos conocido como la parábola de las 10 vírgenes. Y voy a permitirme leer esos 13 versículos, aun cuando no nos vamos a detener en todos, sino en los que nos ayuden en el propósito que tenemos en esta mañana, y es tener unos principios que nos permitan saber cómo estar preparados para cuando nuestro Señor venga. Y dice la Escritura, Mateo 25, los 13 primeros versículos, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a la esposa. Esta es la figura de una boda. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Interesante el relato, interesante la escritura. Y es allí de donde vamos a partir en esta hora, y que el Señor nos dé entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento sobre esto. Seguramente cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra experiencia de vida, hemos hecho la preparatoria para recibir a alguien. Y en esa preparatoria seguramente hemos tenido presente algunos detalles, algunas cosas, algunos elementos que para nosotros ha sido muy importante no dejar de lado, no pasar por alto. Y en ese no pasar por alto detalles, seguramente ha estado detrás de todo la idea de hacer el mejor recibimiento, de agradar, de estar realmente preparados, y que todo ese proceso de bienvenida, todo ese recibimiento sea lo mejor que nosotros queremos. Y si desde el mundo material natural esto es importante, cuanto más desde el ámbito espiritual, porque no vamos a recibir, no estamos esperando a uno igual a nosotros. Estaremos esperando, recibiendo a nuestro Señor, a nuestro Creador, a aquel que un día vino como Salvador, pero que ahora vendrá como Rey, aquel al que tenemos que dar cuentas, y aquel que va a determinar nuestro destino eterno. Y qué mejor que esta enseñanza, que por cierto nos muestra dos elementos, o nos da dos lecciones muy importantes. Una tiene que ver con la actitud de la iglesia, la actitud del cristiano, en ese momento de la venida de nuestro Señor. Pero no solo la actitud, sino algo más especial, la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. La necesidad que tenemos del Espíritu Santo para prepararnos para ese grandioso suceso. Y quiero mencionar al menos cuatro cosas, 4 elementos, 4 aspectos que seguramente no serán todos los que se podrían mencionar, pero que desde lo que cada uno de estos arrastra nos puede permitir, si los ponemos en práctica, ojo, si los ponemos en práctica. Y digo si los ponemos en práctica porque hay una tendencia muy marcada en muchos de los que nos llamamos cristianos hoy, y es de oír y no poner en práctica, acostumbrándonos solo a oír, a llenar la cabeza a conocimientos, a teorizar y creer que porque tenemos el conocimiento ya estamos listos. Entonces,
Cuidado con este aspecto, y es que si realmente queremos estar listos, queremos estar preparados para cuando nuestro Señor venga, podamos desde estos elementos y los otros que el Espíritu de Dios te pueda iluminar desde tu relación con Él, puedas y podamos estar preparados para ese día. Cuando miramos la Escritura en el libro de los Hechos, y aún Jesús en su tiempo de vida sobre esta tierra y en ese trato con sus apóstoles, con sus discípulos, les dijo: yo me voy, pero volveré por ustedes. Y ahí en el libro de los Hechos, en esos versículos que leímos, en 9 al 11 de capítulo 1, podemos extraer el primer elemento que nos puede llevar en esa preparación para recibir al Señor. Y es que estos dos varones con vestiduras blancas le dicen a estos seguidores de Jesús: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, subir al cielo, así también vendrá. El primer elemento que nos permite estar preparados para la venida de Cristo es creyendo la promesa de su segunda venida. Y esto parecería ser muy obvio dentro de algunos círculos cristianos. Pero cuidado, solo dentro de algunos, porque mucho pueblo que se llama cristiano en algún momento ha dudado, y seguramente algunos están dudando hoy y en algún momento de su experiencia cristiana si realmente Cristo viene, aun si hay esa necesidad de que Él venga. Pero no solo la Escritura de Hechos, también ahí en Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y si ellas salieron a recibir al esposo, era porque creían que él iba a llegar. Obvio, desde esta figura de un matrimonio, una boda natural, seguramente los preparativos, todo lo que ellas sabían acerca de esa boda, y en ese contexto podríamos decir que eran las señales para ella de que el esposo iba a llegar, no solo que se había comprometido en matrimonio, sino que iba a ir por la novia, como era la costumbre en aquel entonces. Pero el punto aquí es creer la promesa. Y otra vez, cuando hablo de creer, no es solo tener el conocimiento, no es algo exclusivo de la mente, sino del corazón, en tu espíritu, en tu ser. Realmente crees que Cristo viene por segunda vez, crees que siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante quien has de presentarte y dar cuentas, ¿crees realmente que Él viene por segunda vez? Y si crees esto y las implicaciones de esa venida para tu vida, y no solo para tu vida, sino también para los tuyos, ¿cuál es la actitud frente a esta realidad? Pero saber que aun cuando todo comienza con creer la promesa, allí no termina todo. Por cierto, los apóstoles y toda la iglesia neotestamentaria estuvo a la expectativa de esta venida, pensando, creyendo que iba a ser a la vuelta de unos cuantos años, y estuvieron en esa expectativa. Todo el Nuevo Testamento, los autores bíblicos hablan de esta esperanza, de esa venida de Cristo.
Y ciertamente han pasado tantos años y Él no ha venido, pero hoy creemos que esa venida está más cerca que cuando creímos. Asegurémonos de realmente creer, porque si creemos otra vez que Él viene por segunda vez y que tenemos que presentarnos delante de Él, seguramente esto nos va a llevar a otro tipo de acciones. Pero más allá de creer la promesa de su venida, en segundo lugar, hay la necesidad de anhelar su llegada en esa segunda venida. Anhelar su llegada. A veces nos metemos tanto con las cosas de este mundo y con las cosas nuestras que ni anhelamos esto. Y en algún momento, habiendo creído, después nos olvidamos, nos salimos del marco, perdemos la expectativa y no anhelamos. Seguramente estas vírgenes allí en el relato de Mateo anhelaban que el esposo llegase. No solo creyeron que el esposo iba a llegar, sino que anhelaban la venida de este esposo. Y para la iglesia, cuidado aquí, los hermanos en Tesalónica, habiendo creído la promesa, anhelaban esa llegada. La anhelaban tanto que algunos dejaron hasta de trabajar, seguramente preparándose para esa llegada de nuestro Señor. Podría ser que otros la aprovecharon para tirar pereza. Y es allí donde el apóstol Pablo tiene que amonestarlos y darles luz en cuanto a el tiempo de esa venida, que aun cuando el apóstol no sabía con exactitud, y ninguno de nosotros nunca podrá saber con exactitud cuándo se va a dar, pero el apóstol le daba algunas pinceladas y desde toda la revelación bíblica, diciéndole: es necesario que antes de que Él venga suceda esto, suceda aquello, lo que en el mundo cristiano conocemos como las señales antes de su venida. Y cuidado al hablar de las señales, no te confíes con esto de las señales, no tanto desde Cristo venga o no venga, no, desde ti personalmente, porque sabemos que hay la posibilidad, y se da todos los días, y es que aún antes de que Él venga, cada uno de nosotros tenga que ir a Él. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo donde escuchamos todos los días de hombres y mujeres que pasan a la eternidad. Cristo no vino, no llegó porque no era su tiempo, pero el ser humano deja este mundo y va a la eternidad y tendrá que encontrarse con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores. Los tesalonicenses anhelaban esa venida, esa llegada. Estas 10 vírgenes anhelaban esa llegada del esposo. Entonces, muchos también en la historia de la iglesia cristiana hasta aquí han anhelado esa venida. Muchos, aún pensando en las señales, las vieron cumplidas para su tiempo. Y aun cuando no era el cumplimiento cabal, total, perfecto, pero sí era un cumplimiento parcial. Y ellos creyeron, estos hermanos a través de la historia cristiana, que era el tiempo. Y hablaron, y estaban en esa expectativa, porque anhelaban que Él viniese. Hermanos, no esperemos siempre tiempos difíciles, complicados, aun cuando la Biblia da una idea de que los tiempos antes de la venida de Cristo van a ser
van a ser terribles. Y que, por cierto, es una de las razones también por las que Él debe venir, porque es el único que puede cambiar al mundo y en especial el único que puede salvar al mundo de una autodestrucción. Entonces, queremos creer la promesa de su venida, hemos anhelar su venida, su llegada. Pero en tercer lugar, más allá de creer y anhelar, hemos de alistarnos para recibirle en su venida. Hemos de alistarnos. Y esto ya pasa de lo teórico a lo práctico. Eso práctico en lo que muchas veces tenemos dificultad, tenemos problemas. Lo vengo diciendo aún en algunos contextos en que el Señor me permite decirlo, y especialmente en el contexto eclesial. Nos hemos vuelto teóricos. Nos hemos conformado solo con oír, pero no poner en práctica, no llevar a la práctica. Estamos viviendo a veces solo de impactos, pero cuidado, mis hermanos, allí donde Dios te habla, allí donde el Espíritu Santo te habla, allí donde el Espíritu Santo te enseñe una verdad, genere un impacto en tu vida. No te quedes solo con la impresión. Corre a obedecer, corre a poner en práctica aquello en lo cual el Espíritu Santo te ha hablado. Y si dices que Cristo viene, porque crees en esa promesa y anhelas que Él venga, la pregunta, ¿te estás alistando? ¿Te estás preparando para recibirle? Estas vírgenes aquí, en el relato de Mateo, hicieron la preparatoria. Y aun cuando las insensatas no se prepararon, no se alistaron de la manera correcta, las prudentes lo hicieron. Y estas insensatas que fallaron en la preparación, que fallaron en el alistamiento, tuvieron pérdida. Y es interesante cómo podemos prepararnos. Y quiero mencionar tres cosas que nos pueden llevar a esa preparación, a ese alistarnos. Número 1, viviendo lleno del Espíritu Santo. Viviendo lleno del Espíritu Santo. Cuando miramos el relato de Mateo, lo que descalificó a estas vírgenes insensatas fue la falta de aceite. Prepararon todo, pero se descuidaron en no asegurarse de tener el suficiente aceite hasta que el esposo llegase. Y sabemos que el aceite en las Escrituras es símbolo del Espíritu Santo. Por cierto, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en capítulo 4, verso 30 de la epístola a los Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Viviendo lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que generó en nosotros el nuevo nacimiento, que nos resucitó a la vida con Cristo, a la nueva vida. Ese Espíritu Santo que es el gran recurso de Dios para nosotros, para vivir la vida en obediencia, la vida que agrada a Dios. Teniendo en cuenta otra vez que la vida cristiana no la vivimos en nuestras fuerzas y que en última instancia el Espíritu Santo es el que nos habilita para agradar, para obedecer a Dios, para mantenernos despiertos, para mantenernos en el dinamismo, en el denuedo,
para hablar de Cristo y en esa motivación para estar siempre obedeciéndole, llenos del Espíritu. Y cuidado, mi hermano, cuidado, mi amigo, que aquí en estos aspectos del alistamiento necesitamos ser prácticos, dejar de ser teóricos y hablar de la palabra, pero poner muy poco en práctica, viviendo llenos del Espíritu y saber que solo aprendo a darle ese espacio al Espíritu Santo en mi vida cuando aprendo a depender de Él. Y aprendo a depender de Él cuando reconozco que en mí no están la fuerza, que en mí no están los recursos suficientes para vivir bien la vida cristiana, que necesito depender de ese poder superior, de dejar de creer que mi capacidad, mi fuerza, mi astucia, mis habilidades son más que suficientes. No, hay que aprender a depender de Dios. En última instancia, la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu. Y aun cuando hemos nacido de nuevo y en ese nuevo nacimiento despertamos a la vida en Dios, necesitamos el poder del Espíritu, la sabiduría del Espíritu y todo lo que viene del Espíritu Santo para que esa vida evidencie cambio, evidencie transformación, evidencie sobrenaturalidad y en especial que podamos mantenernos siempre en el camino. Pero más allá de viviendo lleno del Espíritu Santo, nos alistamos, evidenciamos que nos estamos alistando cuando vivimos en santidad. La santidad es una condición. Es una condición en nuestro ser interior. Es una condición en nuestro corazón. Cuando ese corazón, esa mente y todas esas facultades son limpiadas. A veces confundimos santidad con disciplina y con otras realidades. Pero, cuidado, la santidad es una condición que obvio se va a dejar ver en las acciones correspondientes. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, la santidad se hace real, porque Él es santo y debe habitar en templos santos, en vasijas santas. Para Alberto Benjamín Simpson, fundador de la misión a la que pertenecemos, para él llenura con el Espíritu y santificación, niveles de santidad práctica eran sinónimos, entendiendo que sin el Espíritu no podemos vivir la vida que agrada a Dios y que si vivimos santamente no es en nuestra fuerza, sino porque el Espíritu Santo nos está habitando y Él es que produce ese fruto de santidad, viviendo en santidad, pero también algo lógico, si estamos llenos del Espíritu, vivimos en santidad, vivimos en obediencia a la palabra, en obediencia a los mandatos del Señor. Otra vez, no conformándonos, como decía el apóstol Santiago, con ser meros oidores, sino hacedores de la palabra. Vivir la palabra, no solo oír. Y es verdad que necesitamos oír para saber qué espera, qué necesita Dios de nosotros, qué espera de nosotros. Necesitamos el conocimiento, pero después de tener el conocimiento, hemos de ponerlo en práctica. Cuando miramos el cuadro de las 10 vírgenes, y en especial las 5 insensatas, estas 5 vírgenes insensatas, no prudentes, tuvieron un alistamiento deficiente.
Cuidado, hermanos, cuidado, amigos. Tú que también dices que Cristo va a venir, pero sigues viviendo de cualquier manera, cuidado con la mala o deficiente preparación. No es prepararme a mi manera, no es alistarme a mi manera, es alistarme a la manera de Dios desde las condiciones de Dios. Él da las condiciones. Y desde ese vivir en obediencia a sus mandatos, si realmente te preparas, te alistas, nos alistamos, nos preparamos, debe ser conforme a la palabra. Y por último, en ese cómo estar preparados para la venida de Cristo, velando y esperando hasta que Él llegue. Velando y esperando hasta que Él llegue. Y ese velar y esperar hasta que Él llegue debe desafiarnos y debe mantenernos siempre alertas. El problema de las vírgenes insensatas también fue pensar que el esposo iba a llegar en el tiempo que ellas creían que iba a llegar. Creer esto. Y ello le llevó a no tener todos los elementos necesarios. Y me parece que aquí muchos han tropezado. Hoy escuchamos a muchos hombres y mujeres, seguramente no cristianos, argumentando, siempre han dicho que Cristo viene y no viene. ¿Sabe? Aún desde el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pedro hace referencia a esta realidad. Y él dice en una de sus epístolas, ¿no ves que el Señor haya olvidado su promesa o no vaya a cumplir su promesa? No, sino que Él es paciente. Y obvio, una cosa es nuestra mente, otra cosa es la mente de Dios. Una cosa son nuestros quereres, designios, otra cosa son los designios de Dios. Pero también estas vírgenes no fueron lo suficientemente sabias. Quizás se emocionaron tanto en ir a recibir al esposo y pensaron que era algo de mera emoción y de un momentico. Pero el Señor nos está diciendo aún allí en Mateo 25, en cuanto a la necesidad de velar, el verso 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hemos de velar y hemos de esperar con convicción y con paciencia. Con convicción y con paciencia. Y el Espíritu Santo da este fruto de paciencia. Y el Espíritu Santo nos puede afirmar en estas realidades. Por eso, otra vez, no es en nuestras fuerzas que nos vamos a alistar. No es en nuestras fuerzas que le vamos a esperar. Es en el poder del Espíritu. Y podríamos decir muchas otras cosas en dirección a esto. Pero ya a manera de conclusión, algunas lecciones que deben colocarnos alerta desde este cuadro de Mateo 25. Y tracémoslos más allá de ese velar, de ese orar, de estar alertas. Por favor, no cometamos los errores. No cometamos los errores
que cometieron estas vírgenes fatuas, estas vírgenes insensatas, estas vírgenes falta de sabiduría. Por favor, no cometamos esos errores. Pidámosle a Dios que nos dé esa inteligencia. Pidámosle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé su instrucción. Pidámosle a Dios que nos haga sabios. Que nos haga sabios. Como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, la necesidad de vivir como sabios, no como necios, no como insensatos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ser sabios implica uno, y vivir como sabio implica uno, conocer lo que Dios nos manda, dos, correr a obedecerle. No seamos tan lentos en la obediencia. No seamos lentos para obedecer. Hay que correr a obedecer a Dios. Como humanos, seguramente a muchas cosas le corremos, pero a las cosas de Dios, a veces ni gateando. Aprendamos a correr en la obediencia a Dios. También dejemos la superficialidad. Dejemos el mero entusiasmo. Dejemos de vivir de meros impulsos. Aprendamos a tener solidez. Y allí donde hay solidez, hay durabilidad. Solidez. No solo el momento, la mera pasión, la mera emoción. Más que el momento. Pensemos en más que el momento. Proyectémonos más que al momento. Y armémonos de los valores correspondientes para que sea que el Señor se demore, el Rey de Reyes se demore, podamos estar en la espera. Y si nos toca ir primero nosotros a Él, o Él nos llama, que podamos estar listos, estar preparados. Las insensatas, por último, solo se proveyeron de lámparas y dejaron el corazón de la lámpara, el aceite. Se olvidaron del aceite que podrían necesitar. Y saben, desde esta realidad, en su alistamiento, se olvidaron y dejaron de lado lo más importante. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Lo más importante, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. No solo de labios, no solo de discurso, no solo de predicación, en nuestras vidas, llenando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, produciendo su fruto en nosotros. Y en nosotros esa sensibilidad para oírle, para obedecerle. Hermanos, si realmente creemos en que Cristo viene, aprendamos también a anhelar su llegada, a anhelar su venida. Y alistémonos para recibirle. Y mientras Él llega, velemos y esperemos, porque seguramente Él llegará. Y si por alguna circunstancia
La demora es tal que nosotros tengamos que ir a Él antes. Esto también es una realidad. Que Dios continúe dándonos esa sabiduría, ese entendimiento, que el Espíritu Santo nos despierte, velar, nos despierte, y que no cabeceemos y durmamos, al menos espiritualmente, porque ahí en la parábola, cuando muchas veces se ha interpretado este cabecear y dormir desde lo espiritual, creo que ese cabecear y dormir no fue espiritual, porque tanto las insensatas como las prudentes cabecearon y durmieron. Pero cuando se oyó la voz de la llegada del esposo, todas despertaron, pero el problema estuvo para las insensatas, en que no tenían aceite, que sus lámparas se estaban apagando. Pero las prudentes tenían aceite y sus lámparas permanecieron encendidas. Nosotros, cual lámparas, debemos estar siempre encendidos, producto del aceite del Espíritu en nosotros. Y no importa que tanto demore el esposo en llegar, Cristo nuestro Señor, ahí estaremos. Y las insensatas salieron a buscar este elemento vital, pero llegó el esposo, y cuando llegaron y tocaron la puerta que estaba cerrada, no se les abrió, y se les tuvo como desconocidas, pero las prudentes pudieron recibir al esposo, entrar a la boda y disfrutar de la misma. Que el Espíritu Santo nos despierte. Dejemos tanto formalismo, tanta religiosidad, tanta pereza, tanto bla bla bla, y permitamos que el Espíritu Santo nos despierte y corramos siempre a obedecer a Dios allí donde Él nos señale cosas a vivir, cosas a poner en práctica. Bendito Dios, gracias por tu verdad. Gracias porque quieres lo mejor para nosotros. Y gracias Dios porque en ese querer lo mejor para nosotros has hecho la provisión de recursos necesaria y suficiente para que te podamos agradar, y en especial para que podamos estar contigo por la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que oigan esta tu palabra, y haz esa obra especial en sus vidas. Despiértales, dale esa sensibilidad y esa docilidad para inclinar su vida y su ser a tu verdad. Creer la promesa de tu venida, anhelarla, alistarse, velar y esperar hasta que tú vengas o cada uno de nosotros tengamos que ir a ti. En tus manos, oh Dios, nos abandonamos, porque en tus manos estamos seguros. Aún a los amigos, familiares, que oigan esta tu palabra y que están lejos de ti, despiértales y llámales. Y tú, mi amigo, acércate a Cristo. En Él hay vida, en Él hay salvación. Recíbele y prepárate, alístate, porque Él ha de venir. Y si eso haces, le recibirás, entrarás a la boda, disfrutarás de la misma y gozarás de su presencia. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús, nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador, quien murió, resucitó
por nosotros, ascendió a los cielos, pero que también volverá por nosotros. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén.